vamos a revisar el concepto que tienes en la línea 9. Ahí nada más tienes block hueco de 12 por 20 por 40, F'C igual a 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahí no me estás describiendo qué es ese elemento, ¿a qué te refieres? O sea, tengo que ponerle el tipo de material. Ajá, ¿qué sería ese material que estás definiendo, ese compuesto? Ahora, aquí cuidado porque vamos a tener una pequeña confusión, pero eso es lo que sí debemos tener claro. Cuando estamos hablando en términos de construcción, costos, precios unitarios, presupuestos, vamos a tener una lista de materiales, número uno. ¿Sí? Número uno, lista de materiales. En esa lista de materiales vamos a enunciar todos los que son elementos que entran en esa categoría. Ejemplo, arena, grava, cemento, pueden ser polines, tablas, inodoro, piso de azulejo de tal medida, de tal color, de tal marca. Pero en términos generales, esos son listas o son elementos que pertenecen a la categoría de lista de materiales. En ArchiCAD no vamos a manejar esos criterios porque vamos a modelar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el programa? Vamos a tener un listado de materiales, pero se va a diferenciar del concepto que manejamos en costos porque ya se refiere a elementos de construcción. Entonces, por un lado, tu lista de materiales está bien porque ahí me estás poniendo que es block hueco. Pero en ArchiCAD, ¿de qué me sirve tener un block? Pues obviamente de nada. Lo que necesitaríamos y como se maneja en ArchiCAD es que en la lista de materiales vamos a hacer referencia hacia elementos compuestos. En costos manejamos el concepto de básico o compuesto que se define como cuando estamos integrando un elemento de varios. Entonces aquí seguramente te refieres, si así lo vemos desde la columna nombre largo, a un muro. Aquí tendríamos entonces que completar la descripción para que diga muro de tantos centímetros de block hueco de 10 por 20 por 40 centímetros, asentado con mortero de determinadas características. Y ahí estarías hablando entonces en términos de ArchiCAD de un material de construcción. Mucho cuidado porque en ArchiCAD un material de construcción en términos de costos, precios unitarios, sería un básico o un compuesto. Entonces vamos a hacer esa corrección. Déjalo así porque al final tu lista está bien. ¿Sí? Te refieres a ese material. Pero inserta mejor una nueva línea y vamos a construir ahorita ese concepto que en ArchiCAD sería lista de materiales y en costos eso que tienes ahí en la columna está mal porque ahí sería un material. Ahí cámbiale donde dice básico, ponle material y ya lo puedes dejar así. Y insertas una nueva línea y ahorita vamos a hacer en término de ArchiCAD un material y en costos podríamos definirlo como básico. Perdón, no una columna, una fila nueva. Listo. Bueno, a ver entonces, vámonos en la columna nombre largo. Ya después buscas un nombre abreviado. Entonces aquí vamos a anotar muro de block hueco de 10 por 20 por 40 cm, espacio, asentado con mortero, ok, y la proporción. Eso tendría que decir algo. Puedes dejarlo abreviado, prop, punto, y luego ya pones ahí la especificación. Ahí vamos a dejarlo hasta ahí. Inserta por favor, aprovechando que estamos acá, unas 4 filas más. Abajo, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a ponerle de una vez el nombre correcto en las columnas de tipo y tipo costos. En este caso vámonos con la columna de tipo de ArchiCAD, que sería la D. Ese material en ArchiCAD es un material. Y en tipo costos, ahora aquí también chicos hay una
cosa que vamos a mencionar. Depende del libro, depende del programa que manejes. Hay programas de costos que te lo manejan como básicos, como compuestos, o le pueden poner otro nombre, ¿no? Pero como estamos hablando de que es un muro de bloc asentado con mortero, digamos que no es tan complicado. Vamos a definirlo como básico en tipo de costos. Ya después, cuando le empiecen a sumar mano de obra, equipo, maquinaria, impuestos y todo lo que se puedan imaginar, a lo mejor ya podemos describirlo como un compuesto, como un integrado. Depende de la complejidad del elemento. Pero bueno, ya le pusiste su notita en la columna E de tipo de costos, ahí sería básico. Perfecto. Bueno, vamos a revisar ahora ese mismo concepto que tiene su compañera. Y cuidado porque decíamos que ese material en ArchiCAD también tiene la particularidad de que está integrado de otros materiales. Entonces vamos a revisar la descripción. Nos dice, muro de bloc hueco de 10 por 20 por 40 centímetros. ¿Sí? Ahí habla de un primer material. Entonces, ¿qué nos falta en este listado? Cuidado con esto, porque entonces en la siguiente línea, pásate debajo de varillas del número 3, por favor. No, pero en la columna F, de donde pusiste la del muro abajito. Pero ahorita que estás ahí, más fácil copia esa y la pegas en una fila nueva. En la fila de abajo, 2 abajo, ahí la pegas. Ok. A ver, vamos a ver de una vez esto, chicos, para que lo vayan entendiendo. Tenemos el primer material, muro de bloc hueco de 10 por 20 por 40 centímetros, asentado con mortero de cemento y proporción. Bueno, hasta aquí yo puedo definir que esto puede ser un material de construcción. ¿Por qué razón? Porque únicamente estoy colocando el bloc y la parte proporcional al mortero. Entonces, con esto en ArchiCAD nosotros vamos a hacer muros. Una cosa que debo ahorita explicarles es que estos materiales, además de que tengan un nombre y de que estos materiales van a estar compuestos por otros materiales, van a tener características que los van a hacer funcionar de manera diferente. Imagínate que yo simplemente tomo un conjunto de blocks y los empiezo a cuatrapear y levanto un muro así solitos. Bueno, con eso puedo hacer un muro. ¿Cuál sería el problema? Que obviamente como no tengo ningún tipo de material que me los esté pegando, pues se me pudiera caer. Entonces, para esa razón le vamos a poner el mortero, que cumple esa función de poder integrar el material. También otra cosa que debemos entender es que estos materiales van a tener un comportamiento físico distinto, porque en el caso del primer muro que hice, que nada más son puros bloques, carece de lo que tiene el segundo, que sería el asentado de mortero. ¿Qué podemos hacer aquí? Varias pruebas. Ejemplo muy claro, la absorción calórica, la cantidad de calor que pasa de una cara del muro al otro lado. Pudiera llegar a depender y va a cambiar, porque justamente la variable que entra en juego en este caso sería la otra cara de, mejor dicho, lo que va a cambiar es que también el mortero tiene otras propiedades físico-químicas que van a hacer que el material se comporte de manera diferente. Entonces, aquí nos falta añadir otro material que vemos que está presente ahí, aunque en este caso ya lo tenemos integrado en el primer material. En el que acabas de pegar, vamos a borrar todo lo que sea correspondiente al muro y nos vamos a quedar únicamente con el mortero. Perfecto. Y te vas a quedar con ese mortero. En este caso, este mortero lo podríamos clasificar de la misma manera como en ArchiCAD en material. Ahí en la columna tipo de ArchiCAD ponle material. Y también en la de tipo costos es un básico. Ahora, ¿por qué vamos a dar de alta también este mortero de cemento de determinada proporción? Ah, pues bien simple. Porque vamos a hacer ahorita un elemento todavía más complejo. Vuelve a copiar tu concepto de muro de bloc a una fila nueva, por favor. Copia, por favor, tu muro de bloc hueco de 10 por 20 por 40 a una nueva fila. Perfecto. Y vamos a hacer ahorita esto todavía mucho más complejo. Pero vamos a editar este concepto. Va a quedar como muro de bloc hueco de 10 por 20 por 40 centímetros, asentado con mortero de cemento proporción. Ya sabemos que le vamos a cambiar, ¿no? La que corresponda. ¿Qué le vas a agregar?
a esta lista. A continuación vamos a suponer que tenga repellado. Dale doble clic y vamos a anotarle más especificaciones. Vamos a ponerle repellado a una cara con mortero de cemento, proporción, ¿sí? Ahí después la completamos. Y acabado final con aplanado de yeso de 0.5 centímetros. No, 0.5 centímetros. Perfecto. Enter. Ya quedó. Fíjense ahora cómo esta nueva descripción incluye muchas cosas más. Tenemos en primera instancia el material de construcción que ya teníamos primero. Después, sumado el mortero de cemento que pasamos a una nueva línea. Y todavía tenemos otro material que nos hace falta, que sería en este caso el acabado final con aplanado de yeso de 0.5 centímetros. ¿Sale? Bueno, debajo de ese concepto anota aplanado de yeso y nos faltaría otro, no, ya tenemos ahí esos conceptos. Bueno, vamos a ver ahora cómo quedarían las familias. En la columna D, para el caso de muro de bloc hueco de 10 por 20 por 40 con todo lo demás, cuidado porque en ArchiCAD eso ya no va a ser un material, eso va a ser un compuesto. Entonces ahí abajito ponle compuesto. Incluso eso lo vamos a modelar con la herramienta de compuesto de ArchiCAD. Y en este caso en costos pudiera ser también un compuesto o un integrado. Vamos a dejarlo como compuesto. El aplanado de yeso en ArchiCAD es un material y en términos de costos eso sería un básico. Vamos a revisar de nuevo la especificación. Tenemos muro de bloc hueco de 10 por 20 por 40 asentado con mortero de cemento. Hasta ahí tendríamos un material de construcción en términos de ArchiCAD. Después sigue otro material de construcción que sería lo que anotamos como repellado a una cara, pero el material sería el básico, que es el siguiente, mortero de cemento proporción. Y luego también tenemos otro básico, que es el acabado final, que es el aplanado de yeso. ¿Ya lo entendieron? Entonces, en ArchiCAD vamos a tener un conjunto de materiales que van a ser, digamos, básicos. Y con estos materiales básicos yo puedo hacer más materiales o incluso pudiera hacer compuestos. Ahora, vamos a revisar bien las especificaciones porque aquí hay algo que se nos está pasando y que es bien importante para que lo anotemos en nuestra descripción. Tenemos ahí que dice muro de bloc hueco de 10 por 20 por 40 centímetros. Bueno, entonces aquí en la especificación hay algo que no estoy diciendo, que sería el grosor o el espesor final, porque únicamente estoy haciendo referencia a las características de los elementos que componen este muro. Pero aquí la pregunta sería, bueno, el espesor final de ese muro, ¿de cuánto es? Vamos a corregir eso, pero si se dan cuenta ahorita lo estoy haciendo la inversa para que vayan entendiendo la lógica. Entonces, si tienes un muro que está hecho de bloc hueco, porque aquí el material es bloc hueco, el espesor de ese bloc es 10 centímetros, ¿verdad? Bueno, vamos a poner que ya llevas 10 centímetros. La pregunta aquí es, ¿el espesor del repellado de cuánto es? No, ese es de yeso. En la tercera línea dice, repellado a una cara con mortero de cemento proporción tal, y luego dice, y acabado. Antes de la Y vamos a sumarle justamente el espesor. Entonces ahí, antes de la Y, le vas a colocar de 1 centímetro de espesor. Y luego dice, y acabado final con aplanado de yeso de 0.05 centímetros. A lo mejor ya no conviene que le ponga yo espesor, pero ¿sabes qué? La recomendación aquí también va a ser que en la redacción nosotros seamos lo más claro posible. Yo no me voy a confiar de que la persona lo pueda deducir, que lo pueda entender, que lo pueda asumir. Entonces, después de 0.5 centímetros, baja tantito de tu cursor y le completas de espesor. Ustedes partan de ese principio que nadie te va a entender. Tenemos que ser perfectamente claros. Bueno, nuestro bloc mide 10 centímetros más 1 centímetro del repellado más 0.5 centímetros. Entonces, nuestro grosor o espesor del muro es de 11.5.
va a ser muro de 11.5 centímetros de espesor. Al inicio, muro de 11.5. Entonces al inicio ese concepto tiene que quedar como muro de 11.5 centímetros de block hueco de ta. ¿Sale? A ver, te repito, al inicio va a quedar muro de 11.5 centímetros y listo, eso sería todo. Ya estamos hablando de la medida final del elemento y después ya empezamos a enunciar cada uno de los componentes. De todas formas, vamos a revisar ahorita cómo queda esa especificación. Continuamos, entonces ya tenemos la descripción de nuestro elemento en general. Vamos a revisar el siguiente componente. Dice block hueco de 10 por 20 por 40 centímetros asentado con mortero de cemento proporción. Bueno, ya nada más quedaría al final anotar la proporción requerida. En la plataforma ya les subí desde la semana pasada unas fichas técnicas de Cemex y también incluso en el en el manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, ahí podemos revisar algunas especificaciones para anotar la proporción correcta para el asentado de mortero. Hasta ahí va muy bien. Tengo una duda y esto ya es de tipo constructivo. Hay ocasiones en la que los muros de block, por cuestión de seguridad estructural, le vamos sumando una escalerilla, que son un conjunto de varillitas que se van colocando horizontalmente. Bueno, pero la escalerilla ya viene toda soldada. Aquí mi pregunta es, y esa era la duda que tenía, si este material, este compuesto, la va a tener o no la va a tener. Sí, porque estamos hablando de que es block hueco. Lo recomendable sería que la tuviera a un determinado número de hiladas, como nos lo plantean como recomendación varios libros, varios estudios, ¿no? Pero a lo mejor también puede quedar de esta manera. Vamos a plantear si es necesario que se incluya, en este caso, la escalerilla, o bien dejas esta línea así como la tienes y creas otra línea, copias y pegas y después le vas a incluir este otro material. Luego vamos a revisar el siguiente básico que está incluido en este compuesto. Tenemos el repellado a una cara de mortero de cemento, proporción tal de 1 centímetro de espesor. Está bien, hasta ahí ya no nos hace falta nada. Y luego acabado final con aplanado de yeso de 0.5 centímetros de espesor. Hasta ahí nuestra enunciación es correcta. La única observación que yo les haría además es que en el caso de los morteros describan qué tipo de mortero van a colocar. ¿Por qué? Hay mortero en saco, es decir, así como voy y compro un bulto de cemento, también puedo comprar un bulto de mortero. Y ese tipo de material, lo único que tienen que hacer es tomar ese saco de mortero y mezclarlo con determinadas partes de arena. Si van a emplear ese tipo de materiales, tendrían que generar una descripción como mortero de la marca, ¿sí? Para que se entienda que se refieren a ese tipo de mortero y no confundirlo con los morteros de cemento, cal y arena. Incluso a lo mejor aquí sería lo conveniente en esta descripción también incluir. Dice, repellado a una cara con mortero de cemento. Nos faltan ahí dos materiales. Mortero de cemento, cal y arena, proporción. Y bueno, ya buscaríamos 1, 3, 1, 2, 4. No lo sé, habría que revisar en un libro, ¿no? Y esa misma recomendación aplicaría para el asentado de mortero que tenemos arriba. Porque en este caso dice, asentado con mortero de cemento. Pero también ese mortero, recuerden que se compone de cal y arena. Y podemos tener de esta manera varias descripciones. ¿Van entendiendo esto hasta acá? Igual agua, no hay ningún problema. Y de hecho en ArchiCAD tenemos un material que es agua. ¿Y por qué tenemos un material básico en ArchiCAD? Porque lo ocupamos como un componente de una fuente, de un laguito. El agua lo puedes dejar así. Revisando tu lista de materiales, aquí sí tienen que ser específicos. Por ejemplo, grava de 3/4 está perfecta, no requiere más especificaciones. Pero en el caso de la arena, aquí en construcción podemos tener dos conceptos de arena diferentes. Arena de río sería uno y el otro concepto sería arena de mina, que estas dos se emplean en la construcción. La que más comúnmente se emplea es la arena de río porque es, digamos, la más barata.
¿Cuál es el problema de la arena de río? Que está escaseando. Y de hecho hasta hay varios videos que hablan de ese problema. Y además la arena de río, como van y la sacan de los ríos, pues no se imaginan la cantidad de desastres naturales que se están generando. Y el otro tipo de arena que empleamos es la arena de mina. También la arena de mina, para poderla sacar, por lo regular lo que hacen es dinamitar cerros o bancos. Y bueno, ya sabemos que el sector de la construcción de verdad es sustentable o sostenible como nos lo quieren plantear ahí bien bonito en la teoría. No tiene nada de sostenible, ¿no? Es una actividad sumamente dañina para el medio ambiente. Bueno, también ahí tienes que definir si es arena de río o arena de mina. Y en el caso yo te recomiendo que pongas las dos, porque sí se ocupan. Luego tienes ahí abajo otro concepto como cadena de 0.14 por 0.20. Fíjate que aquí en ArchiCAD sí manejamos también todos esos conceptos, pero en el caso de tu descripción de nombre largo está incompleta. Vamos a pasarnos ahí a la F11 y ahí tendríamos que ampliar. Al inicio tendrías que enunciar cadena de 0.14 por 0.20 centímetros, colada con, ahora sí, concreto F'C igual a 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y ahí me estás diciendo el material principal. Pero después dice con 6 varillas. Bueno, ahí antes del con habría que ponerle armada con 6 varillas del número 3. Y también lo que te hace falta describir sería el tipo de alambre para utilizar para los amarres. Recocido del número tal. Y ya con eso ya nos quedó un poquito más clara la descripción. Pero de todas formas siempre es necesario darle una revisada. Y vamos a ver si la podemos ampliar, mejorar. Y dice cadena de 0.14 por 0.20 centímetros. Colada con... pero ¿qué tipo de cadena es? Muy buena pregunta. O nada más la vas a dejar así. Recuerde que también nosotros en construcción definimos como cadena de desplante o cadena de cerramiento. Cadena de desplante va junto a los cimientos y la cadena de cerramiento es la que empleamos usualmente en las losas. Entonces ahí define bien para cuál de los dos casos va a ser, ¿no? Después colada con concreto F'C igual a 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí tenemos también un faltante con el concreto, porque me estás hablando de la resistencia del concreto, pero no me estás diciendo cuál es el agregado que tiene. Después de centímetro cuadrado, vamos a ponerle con agregado de 3/4 de pulgada. Pulgada déjalo nada más con comillas para no escribir tanto. Puedes dejarlo igual así, pero se entiende 3/4 y comillitas, perfecto. Entonces ahí me estás diciendo que la mezcla del concreto va a llevar grava de 3/4. Y después nos dice armada con 6 varillas del número 3. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque las varillas tienen una determinada resistencia. De acuerdo a la numeración, el número 3 corresponde a varilla normal, que sería resistencia 4200. Pero nunca sobra, o sería por demás, poner la resistencia. Vamos a poner, pero no pongas resistencia. Vas a ponerle con 6 varillas del número 3 F'C igual a 4200 kilogramos sobre centímetro. Y ya quedó. Y después sería amarres con alambre recocido de determinado número. ¿Ya se fijaron cómo ya quedó mucho mejor ahorita la especificación? Porque es importante considerar todo esto, porque vamos a encontrar que hay varillas que son de 4200 o de 6000 kilogramos sobre centímetro lineal. También hay otra cosa, les voy a compartir la guía de representación digital que trabajé el semestre pasado, porque hay unas hojitas, o mejor les voy a sacar las fichas, que es más fácil para que las tengan. Y ahí les voy anotando cuáles son los símbolos que podemos emplear en construcción, que puede ser ocupado en descripciones así como tenemos acá, o también para los planos y también para que sepan obtener ese tipo de caracteres. Y ya le puedes dar enter y ya nos quedó esa descripción mucho mejor. Ahora tu nombre corto, si a ti te conviene, lo puedes dejar así, nada más como cadena de 0.14 por 20.
Esa sería la que ocuparíamos en ArchiCAD, pero siempre es importante que tengamos una columna con todas estas especificaciones. Ahora, yo les voy a hacer ahorita una aclaración y por favor que no vaya a quedar, es más, se les voy a poner luego en una nota. Este nombre largo todavía está incompleto. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de conceptos que vamos a vincular con precios unitarios, todavía me faltaría especificar muchísimas cosas, como la cantidad de madera u otro material que vayamos a emplear como cimbra. Me falta considerar la mano de obra, maquinaria, equipo y muchos otros conceptos que ya se integrarían con precios unitarios. Pero bueno, en primera instancia, tener esta base de datos me va a permitir, cuando menos, poder esto vincularlo a memorias de tipo constructivo, a memorias de diseño, que también incluso me va a requerir un ayuntamiento para darme la licencia de construcción. Y ya lo tenemos obviamente más claro. Es más, esto yo lo puedo enviar así como complemento de mi proyecto para que la persona que vaya hacer el cálculo de precios unitarios tenga las especificaciones completas de qué es lo que me tiene que sumar. Y no se les olvide que una vez que quede completo este criterio de descripción general, tenemos que revisar qué otros componentes de materiales o básicos podemos encontrar. Aquí en el caso de la cadena tenemos concreto F'C igual a 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado con agregado de 3/4 de pulgada. Aquí tenemos otro material, ese lo puedes copiar y lo pegas en una nueva línea y ya nada más te quedas con la descripción que diga concreto F'C igual a 150 hasta el agregado. Todo lo que es armada de la segunda línea, eso lo borrarías y ya la descripción nos va a quedar perfecta. Ahora, también aquí es importante que cuando estén haciendo sus descripciones de concretos también sean específicos, y eso también nos va a hacer falta volver a corregir en el criterio anterior. Es más, vamos a hacerlo desde acá. Aquí esta descripción que dice concreto F'C igual a 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado con agregado de 3/4, no me está diciendo cómo se está haciendo ese concreto. Vamos a volver a leer. Concreto F'C igual a 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado con agregado de 3/4. ¿Cómo se está haciendo este concreto? Después de 3/4, a ver si puedes borrarle todo lo que diga armada en adelante. De aquí puedes copiar y pegar y sacar un montón. Podemos ponerle hecho en obra, H.O. abreviado. Eso significa que se está haciendo en obra de manera manual. Estoy empleando una cuadrilla y estos albañiles van a tomar los materiales, me van a hacer la mezcla y van a hacer todo ese revoloteo. Y después también podemos todavía sumarle otro elemento más. Dale un espacio y pones R.N. Esto significa revenimiento normal. ¿Qué es el revenimiento? Vamos a ponerle. Es la característica física que tiene el concreto de perder volumen. ¿Y por qué pierde volumen el concreto? Porque después de que hacemos el colado se genera un proceso físico-químico en el cual parte del agua con la que se hizo se va a evaporar, y si yo hice una capa de concreto de 25 centímetros, al día siguiente a lo mejor me queda de 24,5. Para que entiendas, esto es como cuando hacen un pastelito. Lo metes al horno, el aire caliente, la levadura generan esa reacción físico-química y el pastel se eleva, ¿no? Va creciendo en volumen. Pero cuando lo sacas del horno, le quitas una cosa importantísima a tu pastel, que es el aire caliente. Entonces ese aire caliente, que es más ligero que el aire frío, pum, se va para arriba, se desaparece y tu pobre pastel, pum, se apachurra todo, ¿no? Se te hace como un volcán. Algo así parecido le va a pasar al concreto. Para que nuestro concreto no se nos baje de volumen, debemos considerar que es normal que el concreto baje de volumen porque va a perder agua. Aquí es importante que además investiguen cuál es el porcentaje de revenimiento que cada mezcla de concreto va a tener, y si yo requiero que un concreto tenga un revenimiento con un porcentaje mejor, lo que tendría que hacer en su caso sería controlar toda la colada, la temperatura, que no le dé el sol para que me lo caliente y me lo evapore, y además incluirle algún agregado o mejor dicho un aditivo. Y bueno, así lo puedes dejar. Si es revenimiento normal, RN, o revenimiento, le pones exactamente como le pusiste el símbolo de porcentaje, y eso ya me está dando a entender que se tiene que establecer un agregado, un aditivo
O a lo mejor también controlar la fase de construcción. Y fíjense que este concepto, así como lo tienes, tendríamos que corregirlo en cadena, porque ahí nada más dice concreto F' 150 y ahí no me dice hecho en obra ni revenimiento. Nos faltaría esa parte. Cuando vayan ustedes haciendo su lista de materiales, vayan revisando que este material, que este sería un material básico, ya después lo voy a emplear en mis otros materiales y lo voy a revisar. Ahora, este mismo concreto de 150 kilogramos lo pueden copiar y pegar. ¿Y qué es lo que le cambio en la copia? Pues en lugar de que sea de grava de 3/4, pues ahorita le pongo que es de media. Vuelvo a copiar esas dos y ahora digo, estos dos concretos con grava de media y de 3/4 hecho en obra con revenimiento normal, en lugar de que sean de 100 kilogramos van a ser de 100, de 200, de 250. Copio todos esos y ahora en lugar de que sea así nada más hecho en obra, copio todos esos y les puedo sumar otro criterio. Por ejemplo, si puedes copiar eso a otra línea, por favor, comando C, comando V. Copiar y pegar, bien facilito. Aquí podemos generar otra listotota más grande o categorías o familias. Aquí, por ejemplo, después de hecho en obra, le puedes poner con revolvedora. Y eso es todo. Y de este mismo grupo o categoría, vas a tener de 100, de 150, de 200, de 250. ¿De qué? De concreto con 3/4. Copias esos y los pegas y le cambias a esos mismos y le pones que es varilla de media. Perdón, sí, varilla de media. ¿Sale? Y ya tienes ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son completamente diferentes. Más 8 ya llevas 16 tipos de concreto. ¿Esos mismos los puedes volver a copiar? Sí. Entonces en lugar de que sea concreto hecho en obra, pones ahí prefabricado. Y le quitas el HO con revolvedora y nada más le dejas prefabricado. Y ese concreto sería el que le vas a comprar a Cemex en una olla. Y ya tienes otros 16 más. Aquí, chicos, la tarea es que vayan revisando bien sus especificaciones y empiecen desde los materiales básicos. Porque una vez que ustedes ya revisan y completan sus básicos, esos básicos los vas sumando con otros básicos y vas a encontrar que tus compuestos o tus integrados, que en este caso en ArchiCAD sabemos que muchos son materiales y compuestos, van a quedar con esa descripción perfecta. Y nos va a ayudar un montonal, ¿eh? Pues vas bien, pues mira cómo llevabas poquito y ya van saliendo un montonal de cosas que vamos comentando. ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta acá, compañeritos? No, profe. Dime, ahorita lo que subieron nada más fue, digamos, la evidencia de su tarea. La otra semana igual todavía vamos a seguir revisando esto, no se preocupen. Todavía este archivo lo van a seguir trabajando y ya la entrega final, ahí sí no les voy a perdonar absolutamente nada. Les voy a revisar el punto, la coma, el acento, los símbolos, ¿sale? Ahorita son puras revisiones de esto. Mande. Es que yo me confundí de apartado, entonces No es que hace rato me regañé a mis alumnos de la clase anterior porque no me hicieron la tarea. Ustedes creen. Entonces los puse a trabajar y les dije, me suben las cosas porque si no les pongo un cerote. A ver, denme un segundito. Yo dije, ay, ni que les hubiera dejado 500,000 cosas a los canijos. Pero bueno, entiendo que la semana del 14 y todos deprimidos por estar encerrados en su casa. ¿De qué día son, chicos? Entonces se debe empezar desde lo más básico, de ahí con más descripción y se terminan haciendo como compuestos para la tabla. Pues podría decirse que sí. Y es que es lo que más conviene. Ok, por ejemplo, yo estoy en un departamento y hice la lista de materiales, pero pues sale poco. Pero ya haciendo el desglose que hizo con mi compañera Diana, ya tendría que salir más, ¿no? Sí, van a salir un montonal. Aunque sea un departamento chiquito, no se imaginan la de elementos que hay, aunque sean muy sencillos. Y finalmente un muro que tienes en medio, que tienes al lado, que tienes enfrente, va a ser diferente. Lo que iba a preguntar, por ejemplo, si hay materiales que no llego a conocer, pero podría como... Anotar genéricamente. Aunque, por ejemplo, me han comentado, es que, profe, yo no sé el muro de mi casa si es de ladrillo o es de block.
Bueno, pues a lo mejor si sales al jardín o ves que en la azotea hay ladrillo, podríamos asumir que esos son tus materiales, ¿no? Por eso también les había dicho, empiecen a generar esa descripción, por ejemplo, muro de no sé cuántos centímetros hay. Y luego está compuesto de ladrillo rojo común de 12 por 24 por 6 centímetros, asentado con mortero, proporción 1:4 le voy a poner. ¿Qué es lo que me falta acá? Ven que les había pedido que también hagan un dibujo, vayan anotando, pues aquí no me está diciendo que es a una cara o a dos caras, ¿no? Aquí vamos a poner repellado a dos caras con algún tipo de mortero. A lo mejor ahorita también ustedes no saben qué tipo de mortero, pero para eso están las fichas. Que ya les pase, también hay otras que pueden consultar en Plazola, Construcción, en Suárez Salazar. Pues aquí le voy a poner con mortero, proporción 1:3 y acabado final a dos caras de yeso. Ahora, esto ustedes lo van a ir teniendo así, pero acá hay varios materiales. Ejemplo, tengo este repellado que sería realmente mortero, proporción 1:3. Te lo voy a copiar, era lo que decía su compañera, lo pego. Y acá también tengo otro que es el aplanado de yeso. ¿A dos caras de qué? Y acabado final, aquí le puedo corregir para que corresponda y todo sea igual, aplanado de yeso. Entonces esta de acá, acabado final a dos caras de o con aplanado de yeso de 0.5 centímetros. Y aquí ya vamos a tener varios materiales. Incluso acá podría poner nada más así ladrillo rojo común de 12 por 24 por 6 centímetros asentado con mortero proporción 1:4. Es más, aquí fíjense que si sigo ese mismo orden, que es esto que tengo acá, este de acá es este pedazo. ¿Qué me faltó acá? El mortero proporción 1:4. En ArchiCAD esto sería un compuesto. Mortero es un material. Aplanado de yeso es un material. Ladrillo rojo común asentado con mortero, lo puedo también definir como un material, y mortero también es material. Se los voy a colocar aquí en orden porque tenemos muro, voy a ponerle aquí por ejemplo 15 centímetros de espesor. ¿De qué está hecho? El ladrillo rojo común de 12 por 24 por 6 asentado con mortero. Este es un material, pero también aquí tengo otro mortero, proporción 1:4. Y luego repellado a dos caras con mortero 1:3. Este va en este mismo orden. Y luego acabado final a dos caras con aplanado de yeso. Aplanado de yeso en ese orden venía desde acá. Y vean, ya tenemos aquí un compuesto y todos estos son los materiales con los que está integrado o con los que está compuesto. Todo esto nos hace esto de acá. Ahora, esto es importante porque en ArchiCAD voy a dar primero de alta mis materiales, que son los que tengo acá, y con estos materiales ya puedo configurar un compuesto con la herramienta de compuesto. Y ven que en el caso de su compañera le revisé y le modificamos y quedó mucho mejor al final. Pero eso implica que revisemos todo y luego también vayamos actualizando nuestros compuestos que tengamos aquí. Por ejemplo, el mortero va a ser Tolteca. Me falta ponerles acá que sea mortero de saco de Tolteca, porque este es mortero en saco. Entonces aquí voy a emplear no voy a emplear el de cemento, cal y arena, aunque también pudiera ser otro tipo de mortero. Mortero de cemento, cal y arena, proporción, y bueno, acá ya la proporción en 3 partes. También hay mortero de arena y cal, o al revés, de cal y arena. Vamos a poner primero el material más importante, de cal y arena, proporción, y así nos vamos. También hay morteros de cemento y arena, proporción determinada. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo poco a poquito para ir completando toda nuestra lista. Y obviamente estos que son los sencillos, pues ya nos damos cuenta que todos son materiales. Por ejemplo, una losa, por las características que lleva una losa, lleva vigueta, bovedilla y también lleva concreto. Por lógica, esto no va a ser un material, esto va a ser un compuesto. Sea una losa de concreto armado, sea una losa de vigueta y bovedilla. No se les olvide que ahorita nada más pongo nombres generales. Hay que revisar losa de concreto F'C, la resistencia, kilogramos sobre centímetro cuadrado, de 8 centímetros de espesor, armada con varilla corrugada, puede ser del número 3
etcét'era, etcétera. Entonces así vamos a ir completando justamente nuestros compuestos y como ya habíamos visto, pues vamos a tener aquí concreto F'C, pero fíjense que esta descripción está incompleta. Concreto F'C, por ejemplo, que sería de 100 kilogramos con agregado máximo de media pulgada, hecho en obra, revenimiento normal, etcétera, etcétera. Y esta especificación tendría que corregirla aquí y listo. Bueno, ¿sí les quedó más claro, chicos? Sí, parece que sí. Terminamos por hoy y vámonos tempranito a comer, que ya son las 3. ¿Qué pasó? Vamos por menos, pero sí necesito que esta lista ya quede bien para la próxima semana, porque ya vamos a empezar a dar de alta todos los materiales en APICAP. ¿Por qué insisto mucho con esto? Porque si ya tenemos nuestra lista bien hecha, lo único que vamos a hacer así literalmente es copiar y pegar. Pues chicos, les mando un saludo, cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias chicos, nos vemos. Bye bye. Ayúdanos con tu like, para que el contenido del canal llegue a más personas. Muchas gracias y hasta la próxima.